Mi nombre es Raquel Hurtado Ortiz, soy mexicana y actualmente resido en Francia. Estoy haciendo esta cápsula para transmitir un mensaje completamente personal que pueda ser útil para comprender el contexto que estamos viviendo actualmente con respecto a la pandemia por COVID-19. Ya con los casos que se han presentado a partir de los brotes en China y hasta nuestros días, se sabe que bueno, este virus sí es muy contagioso, pero por lo mismo tiene una virulencia pues baja. Y por lo tanto, y eso se refleja, por ejemplo, en los niveles, en el porcentaje de mortalidad que causa en las personas infectadas o que desarrollan la enfermedad. Entonces, se sabe ahora con estos mismos estudios que de una población total que puede estar en contacto o infectada con este virus, aproximadamente el 80%, ya sea que no presente signos ni síntomas de la enfermedad o que presente sintomatología muy leve. Esto es muy alentador porque en este porcentaje de la población, bueno, el sistema inmunológico de estas personas va a actuar de manera eficaz para eliminar el virus y entonces contener la diseminación de este mismo en el organismo y no causar enfermedad. También se sabe que, por ejemplo, un 15% de este total de personas que pudiesen en algún momento estar en contacto con el virus, este 15% puede presentar, sí, la enfermedad, sintomatología un poco más fuerte, pero que de alguna manera también van a poder contener la enfermedad. Por lo que ya se sabe también, bueno, hay un 5%, aproximadamente un 5% de estas personas que sí van a desarrollar una forma grave de la enfermedad y que pueden tener el riesgo de incluso de comprometer su vida. En este caso, todos los planes de mitigación de la enfermedad que están aplicando los diferentes países se enfocan precisamente en estas poblaciones en donde se encuentran las poblaciones que conocemos como poblaciones vulnerables. Entonces, como tal vez ya lo saben, se habla de adultos mayores de 60 años y poblaciones que presenten alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión o alguna, por ejemplo, insuficiencia renal y otras. Entonces, estos planes se enfocan precisamente para evitar que estas poblaciones sean las más afectadas y sobre todo que el número de casos que se presenten y que necesiten hospitalización, que necesiten atención, terapia intensiva, evitar que este número de casos sea muy alto y que se colapsen, por ejemplo, los sistemas de salud. En mi punto de vista, lo que está haciendo las autoridades de salud de México están haciendo un buen papel, están haciendo lo necesario para mitigar la epidemia y evitar que este número de casos aumente de forma logarítmica en un tiempo muy corto. A veces tenemos la percepción de que no se está haciendo lo suficiente porque comparamos lo que se hace en otros países, por ejemplo. Sin embargo, creo que hay que estar conscientes de que las realidades de los países son muy diferentes y por lo tanto las medidas que se tienen que aplicar en uno o en otro deben de depender del contexto y la realidad de cada uno. Entonces, como información, por ejemplo, las medidas de mitigación más importantes que, por ejemplo, participa el distanciamiento social, pero no solamente a nivel personal, es decir, de un individuo, sino distanciamiento social en una comunidad. Este tipo de medidas se empezó a aplicar en Francia cuando ya había alrededor de 4.500 casos. Y en México estas mismas medidas se están tomando en una fase muy temprana para tratar de mitigar lo más posible la epidemia. También es cierto que la epidemia va a seguir su curso que podemos decir su curso natural. Entonces va a seguir creciendo el número de casos, pero lo importante es la forma en cómo crecen los casos. Es decir, en lugar de una forma exponencial, de que estos casos puedan
subir de una forma constante, pero al mismo tiempo aceptable. También quisiera yo transmitir un mensaje para enfocarnos en este momento en la solidaridad. Es cierto que muchos pueden ver que hay personas que tal vez no sigan las recomendaciones de distanciamiento social o de confinamiento en sus casas. También es cierto que puede haber muchas personas que no puedan fácilmente tomar esa decisión porque su realidad es diferente. Personas que viven al día, que tienen que salir a buscar cada día para comer, o personas que tengan empleos en los que no se les permita aprovechar de los derechos laborales para que puedan mantener su trabajo o que puedan mantener su salario, por ejemplo. Entonces yo quisiera que también transmitir eso, ese mensaje para que se pueda trabajar juntos, crear un poco o tener un poco de empatía, porque no conocemos la realidad de todas las personas. Y los que podamos estar en confinamiento, que lo hagamos, los que podamos estar siguiendo las reglas y las recomendaciones de distanciamiento social, las reglas de prevención, de higiene sobre todo, pues que lo hagamos. Yo también recomiendo que en internet hay mucho material de especialistas, de virólogos, infectólogos, epidemiólogos que se pueden consultar. Yo creo que es importante estar bien informados para no caer en el pánico y el miedo y seguir, por ejemplo, tendencias de información que solamente que tendrán algunos otros objetivos, pero que no necesariamente será un objetivo benéfico para la población. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería transmitir y bueno, pues gracias por su atención.